A mediados de los años 80, entre el 13 y el 15% de la población venezolana sufría de obesidad. Las costumbres alimenticias comenzaron a cambiar en Venezuela en respuesta a múltiples factores, como la globalización, la llegada de franquicias de comida rápida y el aumento de las porciones de alimentos. Los índices de obesidad comenzaron a subir en la población alarmantemente. Para el final de los años 90, más del 35% de la población sufría obesidad, convirtiéndolo en una epidemia silenciosa, muy peligrosa y fuente de otras enfermedades. Sin embargo, la obesidad aún era vista como un problema estético y se consideraba que la cirugía no debería ser una opción para combatirla, dejando como única opción la dieta balanceada y la actividad física para enfrentar un problema cada vez más grave. Bueno, yo vi que había un grupo desatendido de la población que cada vez se iba creciendo y tuve la inclinación de saber qué se podía hacer, porque siempre tuve la impresión de que era un problema de salud biológico, psíquico y social. Estos pacientes son generalmente, además de obesos, son pacientes pluripatológicos, padecen de diabetes, hipertensión, apnea, artrosis, Eventos cardiovasculares, infartos, problemas de columna, hernias discales o articulares, cadera, rodilla, incluso cáncer, colon, ovario, páncreas, mama, están más relacionados con la obesidad. Las personas con obesidad mórbida también sufren psicológicamente, debido a que esta enfermedad está asociada con consecuencias psicosociales debilitantes, como depresión, ansiedad y baja autoestima. A su vez, estas consecuencias determinan patrones de comportamiento y modelos de personalidad. Estos tienen una influencia sobre la ingesta calórica y, por lo tanto, sobre la ganancia de peso. Que en los años 80 hubo otras técnicas bariátricas quirúrgicas como la gastroplastia, y en ese momento realmente hubo bastantes inconvenientes que le desprestigió, digamos, la cirugía bariátrica. Pasó un tiempo hasta que vino el bypass y entonces hubo cirujanos como el doctor Manzovi que hizo ciertas modificaciones y la hizo bastante segura y efectiva, pero aún era una cirugía que estaba limitada para pacientes con una obesidad de tercer grado o más, y si año tras año iba aumentando el índice de obesidad, había que buscar la respuesta. Y la respuesta fue, en el momento, el bypass. Pero hacer un bypass a tanta gente es costoso, era difícil. El paciente obeso no lo reconocía como problema de salud, sino que era prácticamente discriminado, y las cirugías se consideraban de carácter estético, entre comillas. Entonces era costoso, los seguros no lo cubrían y no había, digamos, una cultura general, una educación en relación al gravísimo problema que significaba. Y también socialmente, digamos, era rechazado el paciente, discriminado. Es todavía un gran problema. Paralelamente, estaba por ocurrir una revolución en el mundo de la medicina con el advenimiento de las cirugías laparoscópicas. Si bien es cierto que la historia de esta tiene aportes y antecedentes de más de 2 siglos, no es hasta mediados de los años 60 que el Dr. Kurt Sem se enfrenta literalmente al mundo médico-científico para introducir la cirugía laparoscópica ginecológica utilizando instrumentos desarrollados por él mismo. A pesar de la fuerte oposición que tuvieron, para el año 1985, el Dr. Sem y otros pioneros habían desarrollado una serie de técnicas e instrumentos que, junto con los agigantados pasos en la evolución de la tecnología, permitieron que floreciera la cirugía laparoscópica y que se convirtiera en una opción muy segura y conveniente. Ya para el año 2000, la cirugía laparoscópica había avanzado tanto que permitía hacer procedimientos cada vez más complejos, minimizando los riesgos de la cirugía tradicional. O sea, yo soy, digamos, de la generación que nace con la laparoscopia. Luego yo me involucro en un grupo quirúrgico que trabajaba en Venezuela, en Caracas, que trabajaba pues con la cirugía
bariátrica, el bypass gástrico, y me fui involucrando cada vez más y más y más, y empezamos a ver los primeros buenos resultados en el problema del sobrepeso y la obesidad. Y ese programa comenzó con mucho esfuerzo en el Hospital Universitario de Caracas, haciendo procedimientos gratuitamente a los pacientes, atendiendo a la mayor proporción de la población que sufre obesidad, que son personas de escasos recursos, y allí se atendían. Nosotros dábamos una charla semanal y el auditorio del hospital se llenaba con 300, 400 personas buscando tratamiento quirúrgico para la obesidad. Entonces el bypass se llegó, se instaló y se convirtió en la primera línea de tratamiento para la cirugía de la obesidad. ¿Por qué? Porque funciona. Porque por fin, después de tantos años, el beneficio era mucho mayor que el perjuicio. En un congreso que se realiza en la ciudad de Miami, veo que hay una nueva técnica que se había hecho muy poco. Ya tenemos cierta experiencia trabajando con cirugía bariátrica y veo que existe una nueva técnica que es la manga gástrica. De una vez me gustó, o sea, tuvo un atractivo, pero hasta el momento no había ninguna evidencia científica de que iba a funcionar, iba a quedarse, iba a hacer todos los beneficios que ahora se sabe que hace. Decidí hablar con un cirujano que ha sido realmente mentor, una persona que ha hecho cirugía laparoscópica a montones aquí en los Estados Unidos, que es el Dr. Jacob. Y como ya yo estaba trabajando en la obesidad, cuando llegué a Venezuela, convencido de que la técnica iba a ser efectiva, entonces comencé a hacerla. Yo entro en la cirugía bariátrica como discípulo del Dr. Macarín. En ciertas ocasiones operar con cierta frecuencia juntos. Entonces cuando comienza a hacer este procedimiento, él me lleva, Luis, estoy haciendo un procedimiento novedoso, yo quiero que tú te entrenes conmigo. Y yo sabía que toda técnica nueva pues, puede ser exitosa como puede fallar, y introducirla siempre requiere, digamos, un esfuerzo adicional, un esfuerzo especial, una convicción. Pues tuvo, como toda cuestión innovadora, mucha resistencia, lo tradicional, lo ortodoxo, es difícil el cambio. La gente no apostaba a que esto no iba a ser un boom. Hicimos un equipo, conformamos un equipo de anestesiólogos, de enfermería, instrumentistas y de cirujanos, con el compromiso de llevar a cabo estas cirugías que para el momento, ya tiene mucho más de 10 años, eran cirugías vanguardistas que ameritaban pues un entrenamiento y obviamente el compromiso con estos pacientes que en su mayoría con mucha comorbilidad. Había como cierto recelo porque la operación clásica es el bypass gástrico con muy buenos resultados, una tremenda operación, pero nosotros consideramos que este procedimiento que tenía aquellos pacientes que no eran esos superobesos que requerían otro procedimiento, se nos adaptaba. Claro, nosotros no hicimos esto indiscriminadamente, siempre seleccionamos bien al paciente, no dejamos nunca de hacer bypass, pero oye, nos empezó a ir bien, tuvimos unos pacientes, rompimos con ciertos mitos. El doctor Macarín fue uno de los pioneros y visionarios sobre este procedimiento por la manga gástrica. Y yo creo que más que todo fue por los resultados satisfactorios que tenían los pacientes que se sometían a este tipo de cirugía. El cambio fue inmediato. Al día siguiente, después de que yo salí de quirófano y me pesaron, yo había disminuido en peso 8 kilos. O sea, ya yo pesaba 100 kilos. Fue algo increíble, ¿no? Hoy en día yo me hago mis exámenes, me hago un perfil 20 y mi colesterol está normal, mis triglicéridos están normal. Es un tema de salud, ¿sabes? Más que la parte física. La parte física te ayuda a sentirte bien contigo mismo, con el mundo exterior, pero el hecho de que tú tengas calidad de vida y que tengas salud no tiene precio, ¿sabes? Lo demás se consigue. Las rodillas me dolían muchísimo.
me cansaba con facilidad. Ya era hipertenso, tenía problemas con el colesterol, triglicéridos, esa cantidad de valores estaban todos alterados todo el tiempo. Y me vivía con dolores de cabeza. O sea, tenía muchísimos males y todos asociados a la obesidad. Todo, absolutamente todo ha cambiado. O sea, es un estilo de vida muy diferente. La salud, por supuesto, te mejora completamente, en un 100%. O sea, ya no me da ninguno de los malestares que me daban antes. O sea, de hecho, ninguno. Voy al internista una vez al año por control y bueno, ya gracias a Dios nunca ha salido nada extraño. O sea, los exámenes de sangre salen completamente normales, o sea, valores normales. O sea, yo nunca me imaginé, por lo menos en esta semana me hice los exámenes de sangre y valores de triglicéridos y colesterol muy cercanos al límite inferior. O sea, eso nunca había pasado desde que tengo uso de razón. Hígado graso, hiperinsulinismo y otra serie de cosas que ahorita no recuerdo. Y bueno, y tomaba muchísimas pastillas y hacía dieta, pero o sea, no bajaba. Me cansaba full, muchísimo, y no podía hacer ejercicio, me dolían las rodillas, la espalda. Increíble, en un mes creo que adelgacé más que en todo el tiempo que estuve haciendo dieta. Bueno, después de la intervención, inmediatamente después de la intervención, ya las 20.000 pastillas que me tomaba, me las dejé de tomar. Desde ese momento ya no tomo más pastillas, ya no me duelen las rodillas, ya no me canso como antes, puedo salir a caminar, a trotar. Subía 10 escalones y ya me estaba muriendo, que me faltaba el aire, y ahora puedo caminar tranquila, puedo subir escalones, puedo hacer muchísimas cosas que antes de verdad no podía hacer o me era muy difícil hacerlo. A pesar de los excelentes resultados, el Dr. Macarem y su equipo seguían encontrando cirujanos bariátricos detractores de la manga gástrica. Esto no era muy bien visto por no todos los colegas, sino gran parte, pero sí una gran parte de los colegas. A pesar de que ya estaba establecido, habían comentarios incómodos, había algunas veces momentos de tensión por esos comentarios. Sin embargo, tanto el Dr. Macarem como el resto del equipo, pues seguíamos trabajando y creyendo en el procedimiento. Yo conocí a pioneros de la cirugía y conversar con esas personas y ver el esfuerzo que significó hacer estos cambios y introducir la cirugía laparoscópica. Por ejemplo, uno de ellos es el doctor Moisés Jacobs aquí en Miami, el doctor Plasencia, también comenzaron con la cirugía laparoscópica y tuve la oportunidad de conocerlo. Y esa fortaleza de ir en contracorriente y ver ejemplos de perseverancia, quizá me llevaron a que cuando yo vi la manga gástrica, ir también entonces contracorriente. Una de las cosas que me invitó o me motivó y me cautivó a trabajar en el equipo del Dr. Macarem era esa tenacidad que tenía por cada día ser mejor, por hacer los procedimientos a justo detalle, que no se perdiera ningún paso, que verificáramos y tuviésemos la certeza de que el trabajo había quedado bien realizado. La responsabilidad que había con el paciente, el seguimiento que había con él mismo y el cariño con el que se trabajaba y el apoyo que se le brindaba al paciente desde un comienzo. Siento que haber trabajado en este equipo me brindó mucho como profesional, como persona, y aprender a querer cada día más la cirugía bariátrica. La manga gástrica tuvo muchísimos aportes a la cirugía bariátrica en nuestro país y a nivel mundial. En resumidas cuentas, yo creo que la manga gástrica aportó felicidad a los pacientes, es mi opinión. Desde el año 2006 hasta el año 2011, el Dr. Macarem y su equipo documentaron la implementación y aportes a la manga gástrica en un total de 730 pacientes. Lo publicaron en 2012, siendo este uno de los primeros trabajos publicados de esta técnica a nivel mundial. Cuando empezaron, de cada 10 cirugías bariátricas solo una era manga gástrica. Hoy en día, de cada 10 cirugías, 9 son manga gástrica, demostrando que la visión del Dr. Macarem era correcta. En la actualidad, miles de personas se han beneficiado de la manga gástrica y el Dr. Macarem sigue buscando nuevas maneras de ayudar a los pacientes que quieren luchar contra la obesidad. Pues yo creo que tiene un futuro muy promisorio. Yo creo que es un procedimiento que llegó para quedarse muchos años más, cuya finalidad es restituir la salud y mejorar la calidad de la vida de la persona, de su familia, de la sociedad. Solamente el 1% de la población al año
de la población obesa se beneficia del procedimiento. Entonces, ¿qué queda por hacer por la manga gástrica? Bueno, va a sufrir una serie de modificaciones, porque la tecnología va a mejorar, la robótica va a estar involucrada seguramente, haciendo que el procedimiento sea más fácil, que llegue a mayor cantidad de gente y que llegue a mayor cantidad de médicos que sean capaces de ejecutarla efectivamente. Vamos a hacer que la cirugía sea mucho más segura y mucho más efectiva a largo plazo y que llegue a la mayor cantidad de gente en la población. Que el procedimiento quirúrgico se asocie con otras formas de terapia para hacerla más efectiva. Yo pienso que el tratamiento multifactorial, hacerlo más económico, hacerlo más masivo y estandarizarlo, eso va a hacer que resuelva o ayude a resolver más el problema, ese flagelo que es la obesidad. Es lo que yo pienso, opino y estoy seguro que eso va a ser así.